Hola y bienvenidos, soy Lunita Brujita y esta es mi serie de videos titulados Como Bruja. En esta serie exploramos todo lo relacionado con la brujería, desde lo metafísico y esotérico hasta cómo practicar tu arte. Nuestro video hoy es una exploración del ego. El ego no es tu enemigo. Por consiguiente, no es un video sobre cómo destruirlo. Por el contrario, es un video sobre cómo amarlo hasta que se disuelva toda la resistencia contra ti y te conviertas en un ser completo y alineado. Para comenzar, necesitamos saber por qué. ¿Por qué tenemos un ego? ¿De dónde vino? ¿Cómo saber cuándo está hablando versus cuándo está hablando el verdadero ser? Si se encuentra en un estado de resistencia, ¿por qué lo está? ¿Cómo sanar el ego y llevarlo en armonía con nosotros? El divino completamente despierto está en un estado ilimitado. Para que experimente limitación, el divino duerme y se proyecta en su creación. En esta manera, el creador puede fingir que tiene limitaciones y experimenta estas limitaciones en todas sus formas. La experiencia de ser humano es un ejemplo de un sueño divino de limitación. Hay una parte de nosotros que está dormida, que no sabe que es Dios, que cree que la ilusión de la tierra, es decir, la tercera dimensión, es verdadera. Esta parte es el ego. El verdadero ser es la parte que todavía sabe que tiene naturaleza divina. El ego puede estar siendo engañado hacia comportamientos o pensamientos autodestructivos. Sin embargo, el ego no es un error o algo que necesita morir. Es una parte del plan divino de experimentar con limitación. El ego es una experiencia de separación. Cree incondicionalmente que tiene una existencia separada de los demás y se siente amenazado por la idea de unirse con el verdadero ser. Por esta razón, la frase "la muerte del ego" se volvió popular. Si la persona se identifica con el ego, en vez de su verdadero ser, la disolución del ego se siente como una amenaza de muerte. Es una mentira que unir el ego con el verdadero ser significa morir. Al contrario, significa que se unen en uno solo. En realidad, el verdadero ser sabe mejor cómo cuidar del ego que el ego mismo. Los propósitos profundamente escondidos del ego están alineados a los del verdadero ser. El ego es como un cristal hecho añicos, que está dispersado por los cuatro vientos. La tarea del verdadero ser es descubrir estos añicos, recolectarlos y reparar el cristal. El ego está fracturado en esta manera por traumas pasados. Al recolectar estas partes traumatizadas, sanarlas y unirlas con amor, comenzamos el camino de iluminación. Cada vez que descubrimos una voz adicional de ego, descubrimos un añico para sanar, recuperar y unir con el conjunto. Esta práctica es a lo que se conoce como el trabajo de sombra. Entre más trabajo de sombra se haga, más brillantes y ligeras se vuelvan nuestras vidas.
Nos elevamos en vibración, nos sentimos más realizados y agregamos al tesoro de sabiduría que estamos acumulando. Pero ¿cómo se ve exactamente este camino? Para entender la respuesta, hay que explorar profundamente la naturaleza humana. De esta manera podemos reconocer más fácilmente si estamos escuchando la voz del ego o del verdadero ser. El camino para alinear nuestro ego tiene 4 partes, que se puede representar con las caras del humano, el león, el buey y el águila. La cara del humano representa nuestra lucha contra el victimismo. En esta vemos lo fácil que es culpar al mundo exterior de nuestros resultados. Si nos identificamos con la víctima, esta cara mira hacia abajo, opuesto al cielo, y dice, no es justo. Si nos identificamos de manera responsable, esta cara mira hacia arriba y declara, yo escojo. La cara del león representa la lucha contra la imperfección. Indica cómo tenemos miedo a equivocarnos. El león egoico mira hacia abajo diciendo, tengo razón. El león sanado mira hacia arriba diciendo, enséñame. La cara del buey representa a los animales de un rebaño, un deseo de escondernos entre la multitud. La razón de escondernos es por protegernos de tener culpa. El buey mira hacia abajo, dice yo no. El que mira hacia arriba dice yo. La cara del águila es una cara de imparcialidad. Es un pájaro que vuela sobre todo, manteniéndose alejado de la batalla. El águila mirando hacia abajo dice, nada importa, quedándose imparcial rechazando el amor. El águila que mira hacia arriba dice, todo es Dios. Entiendo que la imparcialidad divina es el amor. Entonces, nuestro camino se basa en encontrar en qué parte de nuestras vidas las mentiras de no es justo, tengo razón, yo no y nada importa tienen el control. Una vez que lo descubrimos, podemos trabajar para alinear esta parte del ser. Pero ¿por qué existen estas mentiras en primer lugar? Existen a causa de una resistencia que tenemos contra la verdad de que todo es amor. El amor es Dios, y entonces todo es Dios. Es una negación de la realidad. Negamos la realidad cuando decidimos que una experiencia es mala y que no debería existir. Las formas más comunes en las que negamos la realidad son capturadas en la negación de las energías del divino femenino y masculino y también en la negación de sus arquetipos. Hay 4 arquetipos femeninos y 4 masculinos. Los arquetipos femeninos son ampliamente difundidos entre las tradiciones de sabiduría dentro de la brujería. Son la doncella, la seductora, la madre y la bruja. Los masculinos que han sido examinados a detalle por el psicólogo del subconsciente Robert Moore son el rey, el guerrero, el amante y el mago. Cada uno de los arquetipos tienen las 4 caras del humano, león, buey y águila. Para llegar a la iluminación o a nuestra conciencia divina, hay que sanar las mentiras presentes en cada cara de nuestros 8 arquetipos.
La meta es sanar cada arquetipo para que cada cara mire hacia arriba, hacia la divinidad. ¿Pero qué representan estos arquetipos? Vamos a explorar las versiones equilibradas y desequilibradas de ambos, comenzando con los arquetipos femeninos. Las versiones equilibradas tienen agradecimiento profundo por quién son y cómo la realidad se presenta. Las versiones desequilibradas se vuelven hacia adentro, contra el yo, o hacia afuera, contra los demás. Comencemos por el principio, con la doncella ingenua y inocente. Su arquetipo es el de la celebración de la autoexpresión, sin considerar que tal vez hay algo en el mundo a lo que temer. Da la bienvenida a todos y no esconde nada. Cuando nuestra doncella ha sufrido un trauma, es porque algo o alguien ha dañado esta inocente y pura expresión personal. A partir de ahí, se sentirá inseguro, indeseable o incapaz comportarnos como hacíamos antes. Convertimos la sabiduría del mensaje de la doncella de yo soy a las mentiras de las 4 caras. La tímida se gira teniendo vergüenza de quién es y se esconde. Espera evitar que los demás la noten como el buey y se siente pena por sí misma como el humano. La rebelde lucha contra las normas de la sociedad y echa de lado su propia inocencia. En lugar de que alguien más decida su comportamiento, siente que es injusto frenar su expresión natural. La seductora se siente más atraída por expresarse con su cuerpo. Tiene magia propia. Su magnetismo, que está presente en su energía y forma física, encanta al mundo entero. En el caso de trauma, se puede girar hacia adentro, evitando la atención y sintiéndose como una víctima. Evita los placeres del cuerpo, incluso llega a encontrarlos repulsivos. O se puede girar hacia adelante, rebelándose contra las reglas y las creencias de la sociedad. Puede sentirse agraviada por la acusación de ser sucia por perseguir el placer. En este caso, puede perder de vista lo sagrado de su sexualidad a favor de hacer lo que le plazca. La madre es nuestro santuario sagrado. En sus brazos nos sentimos lo más protegidos. Sus palabras nos reconfortan y su manera da ritmo y vida al mundo. Algunas madres ponen la importancia de sus hijos por encima de la suya, sintiéndose las víctimas de la responsabilidad de criarlos. Entran en un martirio falso, negando quiénes son y qué necesitan, atrapadas en la mentira que no son importantes. Otras son negligentes o indiferentes, prefiriendo satisfacer sus propias necesidades y evitan la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Es un tipo de abandono. La bruja representa la sabiduría y la magia que nacen a través de la intuición y la percepción extrasensorial. La bruja sabe qué hacer y cómo hacerlo, entiende los misterios profundos del universo y canaliza la curación y los mensajes a su pueblo. Cuando estamos traumatizados por la magia, podemos optar por negar a la bruja interior. Por lo general, es debido al miedo a las consecuencias de revelar que tenemos dones sobrenaturales.
Tales mujeres niegan cualquier conexión con lo sobrenatural y en su lugar fingen ignorancia. Al menudo tienen éxito en separarse de la magia por completo. Esto lleva a evitar la atención y adoptar el miedo como el simplón, o en su lugar adopta la lógica masculina y la intolerancia de lo femenino como la cabrona. Ahora exploremos los arquetipos masculinos para ver si podemos descubrir alguna resistencia adicional y sombras egoicas para sanar. El rey es el arquetipo que, cuando se equilibra, puede proporcionar a toda una nación la energía de la justicia y la benevolencia, invocando el orgullo y la confianza en su pueblo. Pero la energía de un rey traumatizado conduce a un débil fácilmente influenciable que solo está interesado en evitar el conflicto, o a un tirano que abusa a su poder y solo trae muerte y destrucción. El honorable guerrero daría su vida para proteger a su país o pueblo. Él conoce el valor de los principios por los que vale la pena morir y ama a las personas bajo de su cuidado. Bajo el trauma, el arquetipo del guerrero puede convertirse en odio y castigo para sí mismo en el masoquista, o en el abuso de la fuerza y la violencia en el sádico. El amante es el hombre guiado por las musas, expresando sus pasiones a través del arte, la música y la sexualidad. Continuamente da al mundo y nunca se siente vacío. De hecho, el solo dar lo hace sentir más satisfecho. Cuando se niegan las pasiones de un hombre, pierde la capacidad de expresarse o recibir de la vida cualquier satisfacción. Se vuelve impotente. Cuando su satisfacción se convierte en su único objetivo, se hunde en hedonismo. El amante se convierte en el adicto, lo que resulta en la destrucción de sí mismo y de los demás. El mago es el guía para entrar y salir del mundo de la sombra. Su discernimiento y conocimiento nos llevan a lo largo de nuestro camino sagrado hacia nuestra propia divinidad. El mago que niega sus dones finge inocencia. Esto es con el fin de evitar la sombra interior, por lo general debido al temor de que su oscuridad se levante y tome el control. Él no quiere hacer el trabajo que se necesitaría para elevar su conciencia. Sin embargo, en el fondo sabe que está evitando respuesta a su miseria. El manipulador utiliza el ojo perspicaz del mago para engañar en lugar de guiar a otros. Se burla del camino de la divinidad, colocando lo sagrado en el mismo lugar que lo profano. Ahora que hemos explorado los 8 arquetipos del ego, equilibrados y desequilibrados, y examinando cómo cada uno necesita girar las 4 caras del humano, el león, el buey y el águila hacia arriba, solo hay una pregunta más por responder. ¿Cómo reconozco la voz del verdadero ser? El verdadero ser es una presencia con 4 características. Es valiente, cariñoso, capaz y curioso. Debido a su naturaleza divina, sabe que todo es parte del plan divino y por lo tanto no teme nada. Es valiente. Está hecho de amor y entiende eso, y por eso es cariñoso.
sabe que es ilimitado y tiene acceso al conocimiento y sabiduría divinos, y por lo tanto es capaz. Y llegó para tener la experiencia humana, y por lo tanto es curioso en cuanto a cómo va a ir. En conclusión, espero que este resumen de disolver tu ego te haya ayudado a comenzar el proceso. Sé que alcanzarás tu iluminación. Sean bendecidos y que todos despertemos juntos.